Entonces lo que toca ver hoy día son las enfermedades mundiales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con las enfermedades mundiales? Son como las enfermedades más comunes o las más mencionadas. No necesariamente son como las más mortíferas, aunque sí en muchos casos lo son. Pero me refiero más que nada a las enfermedades más comunes, las que más suenan, como puede ser el cáncer, la diabetes, el infarto, etcétera. Son como las que más se mencionan a nivel global. Ya a eso me refiero con enfermedades mundiales. Y acá yo hice un listado de las que yo creía que eran como las más relevantes, que son el cáncer, la diabetes, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, ¿ya? VIH, enfermedades nutricionales, como pueden ser, por ejemplo, la anorexia y la obesidad, la tuberculosis y el Alzheimer. Como una de las más relevantes, obviamente yo pude haber listado y pude haber puesto muchas más, pero para no hacer el PowerPoint innecesariamente largo. Aquí me explica a grandes rasgos lo que es el cáncer. Lo que ustedes tienen que entender del cáncer es que básicamente nosotros llamamos cáncer al conjunto de enfermedades que se originan por un descontrol en la proliferación de las células. ¿Ya? Todos sabemos que las células, por lo menos las células que no son sexuales, se dividen a través de mitosis. En cambio, las células que son sexuales lo hacen por meiosis, que eso lo ven en cursos anteriores. En este caso, llamamos células malignas a aquellas células que hacen mitosis de manera descontrolada. Por ejemplo, las células, donde dice células normales, que son las células que están de color como medio naranjo, esas células no son cancerosas, no son malignas, porque ellas no se dividen, ellas están programadas para hacer mitosis cuando deban hacerlo, cuando necesiten reparar un tejido, cuando necesiten reemplazar tejido muerto, por ejemplo. Eso es algo natural, que hagan mitosis, pero de manera controlada, de manera programada. En cambio, las células cancerosas, que pueden ver ahí de color azul, de azul y celeste, son células que hacen mitosis, es decir, se dividen de manera descontrolada. Y esto provoca que las células invadan tejidos donde no deberían estar. Por ejemplo, estas células se pueden dividir y pueden proliferar hasta, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Ya lo pueden tapar, por ejemplo, el vaso sanguíneo. O, por ejemplo, pueden proliferar hacia un hueso. ¿Ya? Y empezar como a invadir este hueso y a empezar como a dañarlo. Entonces, eso es básicamente el cáncer. El cáncer es como un conjunto de células, que llamamos células malignas, que se empiezan a dividir descontroladamente. No hay nadie que detenga su proliferación y esto provoca que empiezan a invadir distintos lugares de nuestro cuerpo y de ahí vienen los dolores horribles que tienen las personas que padecen cáncer. Y obviamente nos provoca, o si esto no se trata, que se puede tratar y uno se puede curar en muchos casos. Si no es tratado, nos provoca la muerte. Ya, nos provoca la muerte por la invasión de estas células a tejidos donde no deberían estar, ya que nos tapan arterias, invaden tejidos, provocando de que su función no sea como debe ser, por ejemplo. Entonces, eso es básicamente el cáncer. Y realmente eh, puede generarse por distintos motivos, pero el motivo real de esto es porque hay una proteína, una proteína llamada P55, que es la que durante la mitosis es la que detiene, por así decirlo, o es como la puerta que evita de que las células se dividan innecesariamente. ¿Ya? Cuando esta proteína deja de generarse, deja de producirse en la célula, no hay nadie que detenga, no hay ninguna puerta que detenga el paso de estas divisiones. ¿Ya? Entonces, eh, ahora se preguntarán por qué esta proteína, por qué deja de funcionar, por qué deja de aparecer. El motivo es porque el ADN de la célula misma está lastimada, ya está dañado. Entonces, el ADN, hasta el dañado, no puede generar este tipo de proteína, no puede generar todo el mecanismo que evite la división descontrolada. Ahora, nuevamente se preguntarán, ¿cómo se daña el ADN? Hay varias formas. Una, por ejemplo, puede ser la radiación, la exposición a la radiación, que es lo que, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl. Si uno visita Chernobyl,
bueno, ahora que salió la serie hace poco, si uno visita Chernobyl sin la protección adecuada, esta radiación va a empezar a afectar tu ADN, el material genético que está en el núcleo, en la célula, ¿no es cierto? Lo va a empezar a afectar y va a provocar que el mecanismo que evita el cáncer evita que se produzca esto. Entonces, por ende, como no hay nadie que detenga el cáncer, va a empezar a proliferar. Otra manera que se te puede, por ejemplo, lastimar el ADN puede ser, por ejemplo, los rayos ultravioletas, ¿ya? Que nuestra piel no es capaz de evitar que los rayos ultravioletas ingresen dentro de nuestras células y lleguen al núcleo a lastimar nuestro ADN. Por eso es importante echarse el bloqueador. Entonces, otro motivo puede ser, por ejemplo, algunos metales pesados, como puede ser que acá en Antofagasta, por ejemplo, tenemos un montón de metales pesados, ya sea en el agua o en el aire, que nosotros respiramos. Entonces, eso también lastima nuestro ADN y nos provoca cáncer. Entonces, en realidad hay varios motivos. Incluso hay cáncer que viene de los genes. Ya hay cáncer que se puede heredar de nuestros genes, o sea, de nuestros antepasados. Entonces, por eso el cáncer igual es tan difícil, porque ¿cómo detienes que tus propias células se empiezan a dividir? Entonces, muchas veces se opta por extirpar esa parte, que nosotros lo conocemos como tumores, o se opta por distintos tratamientos, como puede ser la quimioterapia, que realmente es como horrible la quimioterapia porque todos sabemos lo que pasa, las cosas horribles que pasan con la quimioterapia, ya, que de partida se te cae el pelo. Entonces, eso es básicamente el cáncer a grandes rasgos. La revista que vamos a hacer, en los artículos, tú puedes tomar algunos de estos, bueno, más adelante van a saber de qué tratan los artículos, pero tienen que ver con esto, ya tienen que ver con lo que vimos en la clase anterior y con lo que estamos viendo ahora. Bueno, esto ya lo expliqué, cómo se produce el cáncer. Aquí me equivoqué, dije proteína P55, es proteína P53, ¿ya? Que esta es la que, por ejemplo, así decirlo, la proteína que se encarga como de regular la división celular, ¿ya? Obviamente, la proteína P55 no es la única, sino que hay como todo como un sistema de cómo se evita esto, pero se suele mencionar esta porque es como la puerta de partida, por así decirlo. Para quien no recordaba que era mitosis recordemos que es simplemente la división celular, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen, si vemos en un extremo, tenemos una sola célula, ¿ya? Esta célula divide su ADN, duplica su ADN en la fase S. Recordemos que esto es G1, luego viene la fase S, después viene, por ejemplo, la G2, ¿no es cierto? Y finalmente viene la parte que es mitosis, ¿ya? Es decir, acá para que se entienda, la premitosis, la parte premitosis, es simplemente cuando la célula crece y duplica su material genético. Cuando uno entra a mitosis, es simplemente el proceso en el que una célula se divide en dos, ¿ya? Aquí el ADN ya está duplicado, así que ya entró en mitosis. Y aquí lo que está haciendo es el ADN que está duplicado, repartirlo en partes iguales a cada célula, hasta que cada célula tiene exactamente el mismo ADN. Cuando una célula no tiene el mismo ADN, ya empiezan a aparecer como células complicadas, células cancerosas. Ya, eso es mitosis. Simplemente, a grandes rasgos, la mitosis, una célula se divide en dos a través del proceso de división y ahí participan los centriolos, etcétera. ¿Ya? La meiosis es parecido, pero se aplica básicamente a células sexuales como pueden ser el ovocito y los espermatozoides. Ellos aparecen gracias a la meiosis. Y aquí tenemos lo que conocemos como metástasis, que básicamente corresponde a la proliferación de este tumor a través de un tejido. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este puntito rojo que tenemos aquí, se está produciendo un tumor. ¿Ya? Y como pueden ver, este tumor cada vez va aumentando. Ya cada vez va creciendo y va apoderándose como del territorio de otras partes de nuestro cuerpo, de otros órganos, de otros tejidos. ¿Ya? Ahora fíjense acá. Fíjense que acá hay un tumor de color rojo, pero acá hay pequeños tumores de color morado. Esto se debe a que estas células del tumor rojo viajaron a través de los vasos sanguíneos a otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y lograron invadir otra parte de nuestro cuerpo. Por eso cuando, por ejemplo, a uno le quitan el tumor y uno se cura del cáncer, hay que esperar ciertos años para ver si realmente no te vuelve el cáncer.
porque antes de quitarte el tumor, a lo mejor alguna de estas células cancerígenas logró viajar a través del torrente sanguíneo e invadir otros lugares, ¿ya? Y obviamente te volvería el cáncer en ese sentido. Entonces, por eso cuando uno se sana del cáncer, igual hay que esperar cierto tiempo. Aquí pasamos ahora a lo que es la diabetes, ¿ya? Bueno, hay tres diabetes, pero voy a explicar solamente dos, que son como las más relevantes. A grandes rasgos, tenemos solamente dos diabetes, ya que, bueno, realmente hay tres, pero voy a explicar dos. Tenemos diabetes tipo uno y la tipo 2, ¿ya? ¿Qué es la diabetes? La diabetes es básicamente el exceso de azúcar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no logra eh, procesar, por así decirlo, la cantidad de azúcar que tenemos. Y se puede ver a varios motivos. En el caso de la diabetes tipo uno, una diferencia que tiene con la diabetes tipo 2 es que la tipo uno se hereda, ya es genéticamente heredable. Uno puede nacer con la diabetes tipo uno. En cambio, la diabetes tipo 2 es solamente por una mala alimentación. Ya, cuando uno come mal, te puede dar diabetes tipo 2. En cambio, la tipo uno es heredable, uno nace con ella. En la tipo uno, el páncreas, que se encarga recordemos que el páncreas se encarga de producir dos hormonas, que es la insulina y el glucagón. En el caso de la diabetes tipo uno, el páncreas no es capaz de producir insulina. Ahora, ¿qué hace la insulina? La insulina reduce la cantidad de azúcar que hay en el cuerpo, ¿ya? El glucagón lo que hace es aumentar la cantidad de azúcar que hay en nuestro cuerpo cuando lo necesitamos. Entonces hay un equilibrio entre ellos dos. En el páncreas hay un equilibrio entre la insulina y el glucagón. De tal manera que la insulina aumenta, pero la insulina reduce el azúcar cuando hay mucha y el glucagón aumenta el azúcar cuando hay poco. Recordemos que igual hay gente que padece por problemas de azúcar porque se le baja el azúcar, ¿ya? Que le puede dar mareos, por ejemplo, y tiene que comer como cosas azúcares como chocolate o una bebida, por ejemplo. Entonces, la diabetes tipo uno, tú naces con este problema. Ya naces con el problema de la diabetes, en el caso del tipo uno. En el tipo 2, tú lo generas producto de una mala alimentación. Eh, en el tipo uno, al nacer con esta diabetes, tu páncreas no es capaz de producir insulina. Y al no ser capaz de producir insulina, no puedes disminuir la cantidad de azúcar que hay en tu sangre y al no poder hacerlo, ya te genera algunos problemas. ¿Cómo se trata esto? Básicamente se trata inyectando insulina. Ya como no tienes insulina, te inyectas insulina para que puedas hacer ese proceso. Y obviamente eso es caro porque hay que comprarla y te lo tienen que recetar un médico, etcétera. Eso sería la diabetes tipo uno entonces. Tienen tres características. Se hereda, se produce porque no hay insulina y se cura, entre comillas, o se trata más bien, eh, inyectándote insulina. ¿Cómo es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 tú naces con ella, perdón, tú la desarrollas a través de una mala alimentación y al comer mal, tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Es decir, si la insulina antes lograba regular X cantidades de azúcar, como tú ya eres resistente, ahora necesitas más insulina para regular la misma cantidad de azúcar que regulabas antes. Es decir, como te vas haciendo resistente a la insulina, cada vez tú necesitas más insulina. No es que tú no la produzcas, no que tu páncreas no la produzca, sino que el páncreas cada vez necesita secretar más insulina, porque tú te estás haciendo resistente. Entonces, cada vez tu cuerpo necesita más insulina, ¿ya? Y obviamente llega un punto en el que el páncreas no da abasto, no logra generar tanta insulina como el cuerpo necesita. Y la manera para tratar esto es simplemente mejorar la alimentación y consumir antidiabéticos, que eso ya sería como un tratamiento. Entonces, eso básicamente son los dos tipos de diabetes. Hay una tercera, sí, ¿ya? Pero no voy a entrar a más detalle con eso. Aquí tenemos el páncreas, que yo lo había explicado ya. Y tenemos también lo que hace el glucagón y la insulina. Ya, la insulina disminuye los niveles de azúcar en la sangre, que en este caso sería la glucosa. Recordemos que la glucosa es un tipo de azúcar. Y tenemos el glucagón que hace exactamente lo contrario, aumentando la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Y repito, la glucosa es un tipo de azúcar.
Y acá tenemos algunas consecuencias que nos puede entregar la diabetes, como ser más propenso a los infartos, amputaciones, insuficiencia renal, problemas emocionales obviamente, porque puede ser esto de horrible, y disfunción, que básicamente es la muerte. Antes de pasar con lo que son las enfermedades cardiovasculares, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Si este pago lo voy a subir a la plataforma y la grabación también. ¿Ya? Si hay alguna pregunta en el chat, háganmela mientras tanto yo continúo con lo cardiovascular y vuelvo a revisar si hay alguna pregunta que hayan dejado. Y la leo y la comparto con el grupo curso. Las enfermedades cardiovasculares entonces son un grupo de enfermedades que principalmente afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Lo que realmente nos producen estos problemas básicamente son infartos. ¿Ya? Y como algunos sabrán, estas enfermedades son como la mayor causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? Si nos vamos, por ejemplo, clasificamos todas las enfermedades que existen y vemos cuál tiene mayor porcentaje de muerte, serían las enfermedades cardiovasculares, en conjunto de todas las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Y hay distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, aquí yo solamente listé cuatro, que son enfermedades coronarias, hipertensión, insuficiencia cardíaca y arritmia. Vamos a ver una por una. ¿Qué son las enfermedades coronarias? Las enfermedades coronarias son básicamente aquellas que se producen por la obstrucción de, de los vasos sanguíneos, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, porque comemos mucha grasa, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Y estas grasas saturadas van tapando lo que es nuestros vasos sanguíneos y cuando están completamente tapados nos provoca un infarto, ¿ya? Porque la sangre no puede ni salir ni entrar, se queda como trabada. Entonces esto nos provoca un infarto. Eso hablando de rasgos las enfermedades coronarias. Es básicamente la obstrucción de nuestros vasos sanguíneos por una placa, que puede ser una placa hecha de grasa saturada. Por eso la idea es que no coman tanto grasa saturada en el McDonald's o cosas así. Luego tenemos la hipertensión, que corresponde obviamente a un tipo de enfermedad cardiovascular, que esto produce básicamente que en tus vasos sanguíneos haya como una alta presión, ¿ya? Que se provoca por dos motivos que puede ser una mala alimentación o genes heredados, ¿ya? Ahora, ¿qué problema hay de que haya una alta presión en tus vasos sanguíneos? Esto va a provocar de que finalmente tu corazón no dé abasto, ¿ya? Como hay una alta presión en tu vaso sanguíneo, tu corazón va a estar como palpitando más rápido. Entonces, finalmente esto te puede provocar una insuficiencia en el corazón y te ocurre un infarto, ¿ya? Entonces, esto básicamente provoca de que tu corazón se sature, por así decirlo, su funcionamiento se sature, ya que empieza como a actuar o empieza como a funcionar más rápido de lo que debería. Y básicamente te provoca un problema fatal finalmente. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca. eh, Esto sería como básicamente como lo contrario, por así decirlo, del anterior, que aquí no es que tu corazón lata demasiado rápido, sino que es lo contrario. Tu corazón no es capaz de bombear la sangre necesaria. ¿Ya? Esto se debe por problemas en el tamaño del corazón. Ya aquí tenemos un corazón normal y al otro lado tenemos un corazón que es más largo, ya que es más grande. Entonces, al ser más grande no quiere decir que sea mejor, sino que al ser más grande le cuesta más bombear la sangre. Y esto te puede producir insuficiencias cardíacas y si no se trata, no se cuida, te produce básicamente un problema cardíaco que lleva a la muerte. Y finalmente tenemos la arritmia, ¿ya? La arritmia es un tipo de enfermedad cardiovascular que básicamente hay un fallo en el sistema nervioso que, que se encarga de que el corazón palpite, ¿ya? Por si no lo sabían, el corazón palpita gracias a las conexiones neuronales que hay en esta misma. Toda esta red que ven acá, como estas enredaderas que ustedes ven acá, ¿cierto? Estas raíces son es tejido nervioso, ¿ya? Son neuronas básicamente. Este tejido nervioso lo que hace es hacer que el corazón se contraiga.
y una vez que se contrae, luego se relaja. Y así sucesivamente, provocando de que el corazón palpite todo el día. Ya contrae, se relaja durante todo el día, durante las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Básicamente toda nuestra vida. Pero cuando hay problemas acá, cuando hay problemas en que este tejido nervioso funcione, el corazón va a empezar a fallar porque no va a tener cómo contraerse. Y al no tener cómo contraerse, no va a poder expulsar la sangre que hay en el corazón hacia afuera, hacia el resto de nuestro cuerpo o hacia nuestros pulmones, donde se va a ir a oxigenar. Entonces, al ver un problema en todo lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Que dice sistema eléctrico acá, pero usted sabe que hay tejido nervioso, nuestro corazón no va a poder palpitar como debería y nos va a provocar problemas. Entonces, eso serían como las cuatro como problemas que yo puse que tengan que ver con el sistema nervioso. Antes de pasar al VIH, ¿hay alguna pregunta en el chat? La diabetes tipo 2 se suele asociar a sobrepeso, ¿ya? A sobrepeso y se suele asociar también a, por ejemplo, eh, cómo se va sintiendo la persona por esta disminución de azúcar, perdón, por este aumento de azúcar en tu cuerpo. Entonces, puede ser, por ejemplo, o se suele usar mucho a la orina. Ya, la orina, cuando tú te vas a hacer este examen, te suelen ver la orina. También, por ejemplo, algunos dicen que sienten como una pequeña picazón en los dedos de los pies, por ejemplo, y cosas así. Entonces hay como varias maneras de cómo te lo pueden detectar. Pero básicamente es cuando la persona se come demasiado, come como cosas malas. Más que comer con un tipo de fruta, es regular tu diabetes. Obviamente hay frutas sí que te pueden provocar o que pueden aportar a tu diabetes. Por ejemplo, las uvas. La uva es una fruta que tiene mucho azúcar. Entonces, obviamente un diabético no se recomienda comer ese tipo de fruta. Entonces, ahí ya el médico te tiene que dar así como lo que tú puedes comer y lo que no puedes comer. Y en qué horarios igual, porque hay horarios obviamente en los que las personas digieren mejor. Por ejemplo, en la madrugada, las personas no digieren bien la comida. Entonces, no es como bueno comer en esos horarios, ni menos comida chatarra. Entonces, eso. Espero haber respondido a tu pregunta. Vamos con lo que entonces el VIH. Aquí yo coloqué VIH, pero sepan de que en la revista, si no mal recuerdo, ustedes pueden colocar cualquier IETS. Recordemos que el término IETS hace alusión a infecciones de transmisión sexual, que es diferente al ETS. Antiguamente a ustedes le enseñaban, o los cursos anteriores, los más viejitos, le enseñaban el término EETS, ya, ETS, que básicamente lo que era enfermedad de transmisión sexual, pero el término que se utiliza no es ETS, es ITS. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que uno hace alusión a estar enfermo y el otro hace alusión a estar infectado. De ahí viene la I, de ahí viene la E. Entonces, ¿por qué se utiliza ahora el término infectado y no el término enfermo? Porque uno puede estar infectado con una de estas enfermedades de transmisión sexual, pero no necesariamente se enferma. Es lo mismo que pasa con el COVID. ¿Ya? Uno puede estar infectado con el COVID, pero no se enferma. O sea, no tiene los síntomas, no se siente mal, pero aún así tiene el COVID dentro de él. Lo mismo pasa con la IETS. Uno puede estar infectado, pero no necesariamente se puede enfermar. ¿Cuál es el problema de esto? Que como yo estoy infectado, pero no estoy enfermo, no sé que estoy infectado porque no tengo los síntomas, porque no estoy enfermo. ¿Ya? Entonces puedo inconscientemente infectar a otra persona. Entonces, ese es el problema. Yo, por ejemplo, no sé, puedo tener VPH, que es el virus del papiloma humano. Puedo tener eso, puedo estar infectado con eso, pero no lo sé, porque no me veo en mí mismo los síntomas. Entonces, como no me veo los síntomas, puedo tener relaciones con otras personas e infectarlas inconscientemente.
Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tienen estas enfermedades y por eso se cambió el término. Ahora se suele hablar de IETS, porque la mayor parte de las personas están infectadas y la menor cantidad está enferma. En el caso del VIH, eh, se produce por un virus que se transmite de manera por tener relaciones sexuales, que lo conocemos como virus de inmunodeficiencia humana, la abreviación VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué quiere decir que sea inmunodeficiencia? Todos sabemos que nosotros tenemos un sistema inmune que nos protege de las enfermedades. El VIH, este virus, tiene la particularidad de que ataca exclusivamente a las células que son de nuestro sistema inmune, por eso es tan peligroso. Las otras células, por ejemplo, pueden atacar, no sé, bueno, nuestro tejido epitelial, a nuestras células, no sé, pues, de algún tejido en particular. Y al atacar eso, actúa nuestro sistema inmune y destruye esa enfermedad. Pero ¿cuál es el problema de este virus? El problema es que ataca exclusivamente a a nuestras células que nos ayudan a infectar. Es como que un virus ataca exclusivamente como a la policía de un lugar. ¿Ya? No ataca como, por ejemplo, a las personas que van en la calle. No asaltan a las personas que van en la calle, sino atacan directamente, por ejemplo, a carabineros o atacan directamente a PDI. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del VIH, que ataca la cura, por así decirlo. Elimina nuestra cura y al eliminar nuestra cura, obviamente no tenemos cómo sanarnos. Ese es el gran problema del VIH. Inicialmente, las primeras semanas del VIH, uno no siente nada, uno no se siente enfermo, pero sí está infectado. Entonces uno puede, como no está enfermo y está infectado, puede infectar a otras personas inconscientemente. Y una vez que ya empiezan a presentarse los síntomas, aparecen, por ejemplo, dolor del cuerpo y malestar, básicamente son síntomas parecidos a un resfriado. Entonces podemos estar resfriados o creemos que estamos resfriados, pero en verdad tenemos el VIH. Entonces estamos resfriados y seguimos teniendo relaciones sexuales, pero realmente no estamos resfriados, estamos infectados con VIH. Y básicamente la consecuencia es tener un tratamiento de por vida o morir, porque el VIH no tiene cura. Al igual que muchas otras enfermedades de transmisión sexual no tienen cura, por eso hay que cuidarse. Aquí me salen algunas etapas del VIH que no voy a andar a mayor detalle en esto, porque ustedes ya después lo pueden colocar en la revista. Pero vamos a nombrarlo igualmente. Tenemos la fase inicial, eh, que básicamente son las primeras semanas o los primeros momentos en el que nos infectamos. Ya desde el momento en que terminamos de tener una relación sexual hasta y termina cuando empieza la fase aguda, que básicamente dura como 1 o 2 semanas. ¿Ya? Incluso puede durar hasta 4 semanas este periodo. Entonces piensan que es un mes completo en el que estamos infectados y no lo sabemos y que vamos a estar infectando a otras personas. Luego tenemos la fase aguda, que dura de 2 a 5 meses, que ya es básicamente la fase aguda, es el momento en el que empieza a proliferar exponencialmente la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, como que aumenta como de golpe, por así decirlo, en la fase aguda. Luego tenemos la fase crónica, que obviamente empieza cuando termina la fase aguda. ¿Qué diferencia hay entre la fase crónica y la fase aguda? La fase aguda dura menos, dura de 2 a 5 meses. La fase crónica dura 10 años si no es tratado. Si nosotros lo tratamos, la fase aguda puede durar hasta 30 años si es necesario, porque este es el periodo en el que estamos siendo tratados. Otra diferencia de la fase aguda con la fase crónica es que la fase aguda, la división o la proliferación de este virus, la multiplicación de este virus, es muy rápida, es muy rápida y en grandes cantidades. En cambio, en la fase crónica, esta proliferación rápida se detiene. Como que se sigue multiplicando este virus, pero ya no tan rápido como antes, sino que se empieza a multiplicar de una manera normal, por así decirlo. ¿Ya? Pero sigue multiplicándose, sigue aumentando. Y luego tenemos la última fase, que es la fase SIDA. La fase SIDA es la fase cuando nuestro sistema inmune ya no responde, ya no funciona. Y básicamente es la fase donde nosotros o la persona que está infectada muere, ¿ya? Que dura aproximadamente 3 años. Lo que realmente nosotros sabemos que lo que nos mata realmente no es el SIDA, sino que puede ser, por ejemplo, un resfriado común. Porque este resfriado común, una persona normal puede tratarlo con su sistema inmune.
Pero la fase SIDA, como no tiene sistema inmune, no puedes tratar este resfriado común. Por ende, nunca te vas a recuperar del resfriado y finalmente te va a terminar matando. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, eh, varios tubos de ensayo que son distintas muestras acá de distintos pacientes en distintas etapas del VIH. Lo que ustedes ven ahí de color como estos circulitos que ven como de color como medio plomo, azulesco, esos son glóbulos blancos. Ya en este caso son linfocitos CD4, pero para simplificarlo más, ustedes piensen que son glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, el primer tubo de ensayo es una persona sana. De hecho, ahí me dice exactamente el momento en que se infectó de color rojo. Aquí me parece cuando se infectó. Aquí la persona está sana. ¿Ya? Aquí se infectó y al infectarse, la persona va a parecer, entre comillas, que está sana hasta llegar a la fase aguda. ¿Ya? En la fase aguda, que ustedes ven acá, si se dan cuenta, aparecieron como unos circulitos de color rojo. ¿Ya? Estos son VIH. ¿Ya? Aquí obviamente están al revés el nombre porque está en otro idioma, pero ustedes saben que es VIH. Eh, si se dan cuenta, en la fase aguda, de un momento a otro, proliferó en una gran cantidad este virus y por eso aparecieron tantos. Y también, al aparecer este virus, obviamente, empieza a destruir lo que son nuestros glóbulos blancos, de nuestro sistema inmune. Y por eso hay menos, hay uno, 2, 3, 4, 5, hay 5 solamente. Y acá hay muchos más antes de infectarnos. Y la fase crónica, como ustedes pueden darse cuenta, es más larga. ¿Ya? Inclusive hay un momento en el que el virus empieza a disminuir en la fase crónica, pero luego empieza nuevamente a aumentar. Y la fase SIDA, si se dan cuenta, hay una gran cantidad de VIH y hay un único glóbulo blanco que ya no nos va a servir de mucho. Y aquí ya ocurre el fallecimiento. Y aquí tenemos cómo se replica el virus. ¿Ya? Lo que tenemos acá de color rojo vendría siendo un glóbulo, entre comillas, un glóbulo blanco, aunque está de color rojo, ustedes saben que es un glóbulo blanco. Este glóbulo va a ser infectado por el VIH, como se puede ver acá, este es el VIH, va a ser infectado y va a utilizar este mismo glóbulo blanco para dividirse. Y al hacerlo, se empieza a infectar acá adentro y explota. Básicamente destruye este glóbulo blanco y empieza a liberar más virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Esto es básicamente cómo se divide cualquier virus. ¿Ya? Todos los virus se dividen de esta manera. Pero específicamente perdón, específicamente el VIH utiliza un glóbulo blanco. Hay otros virus, por ejemplo, que utilizan, no sé, una célula de la piel, por ejemplo. Pero específicamente el VIH utiliza glóbulos blancos. Ya, por eso es tan peligroso. Antes de pasar con eso, ¿alguna duda con eso? Bueno, si ocurren dudas o se aparecen dudas acerca del VIH, me avisan. Ya, entonces vamos esto es más sencillo. Ya, las enfermedades nutricionales son solamente cuatro y con esto ya terminaríamos. Tenemos la obesidad, la bulimia y la anorexia y la anemia. Ya, vamos a ver cuál es cuál. Ignoremos a la tuberculosis. Alzheimer. Ah, ya no me aparecen acá. Ya. Entonces yo la voy a explicar a grandes rasgos. La obesidad sabemos que es básicamente el periodo en el que comemos en exceso. Ya todos sabemos que necesitamos una cantidad de calorías determinada. Por ejemplo, una persona al día necesita, no sé, 3000 calorías, que puede variar en función a la persona. No todos necesitamos la misma cantidad de calorías. Pero imaginemos que una persona necesita 3000 calorías al día para hacer todas sus funciones vitales. Hay personas que no consumen 3000 calorías, sino que consumen mucho más. A lo mejor consumen 5000 calorías. Entonces, estas 5000 calorías, de estas 5000 solamente vamos a utilizar 3000. ¿Qué pasa con estas 2000 calorías que nos sobran? Las vamos a ir acumulando y acumulando día a día en forma de grasa. Entonces, al consumir más calorías de las que yo necesito, las calorías que me sobran empiezan a acumularse. Y cuando esto se lleva al extremo, empezamos a aumentar de peso, porque empezamos a acumular y acumular estas calorías en forma de grasa, y esto nos lleva a aumentar de peso hasta un punto
en el que estamos obesos. Lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos nutrición? Ustedes podían sacar como una fórmula cuál era nuestro peso, ya podíamos sacar cuál era nuestra condición. A unos, por ejemplo, les salía que estaban normales, otros estaban sobrepeso, otros estaban bajo peso. Pero cuando esto se lleva al extremo, la última categoría, por así decirlo, la categoría más extrema, era la obesidad, o la obesidad mórbida. ¿Ya? Que esto nos puede provocar obviamente la muerte porque nos provoca problemas cardíacos, nos tapa la arteria y nos provoca la muerte. Entonces, eso es la obesidad, básicamente engordar de manera extrema. Luego tenemos la bulimia. La bulimia se suele confundir con la anorexia, pero no es lo mismo. La anorexia sería lo contrario a la obesidad. En la obesidad uno come demasiado y empieza a engordar de manera exponencial. Y la anorexia uno básicamente no come o come muy poquito. Y ocurre lo contrario, empiezas a adelgazar de manera exponencial. En cambio la bulimia también tú empiezas a adelgazar con la bulimia, por eso se suele confundir con la anorexia. Pero la diferencia de la bulimia con la anorexia es que la bulimia tú tienes un periodo que se llama periodo de atracones. Este periodo de atracones es un periodo en que tú comes, te da como el bajón, por así decirlo, de manera más coloquial dicho. Te dan atracones o te dan bajones y tú comes mucho, comes mucho en un corto periodo de tiempo y luego de haber comido mucho, te da como por así decirlo una culpabilidad de haber comido tanto y te autoprovocas vómito. Entonces, eso es la bulimia. La bulimia es, tú te dan un atracón, un bajón, comes mucho, 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 y luego de haber terminado de comer, antes de digerir tan siquiera, te autoprovocas vómito. Y al autoprovocarte vómito, pierdes todos esos nutrientes que no alcanzaste a digerir. Y como pierdes todos esos nutrientes por vomitar tanto, te da básicamente anorexia. O sea, finalmente la bulimia te provoca anorexia. Por eso suele confundir. Pero hay una diferencia, por la anorexia uno simplemente puede provocarla con dejar de comer. La bulimia se provoca por estar vomitando. Y llega un momento en el que te autoprovocas tanto este vómito que tu cuerpo vomita automáticamente. Ya no necesitas autoprovocártelo. Tú comes y automáticamente ya por puro instinto vomitas. Y eso básicamente son problemas psicológicos también. Por eso yo les decía que era tan importante también la salud mental, la salud psicológica. Porque finalmente nos puede llevar a esto, nos puede llevar a la bulimia, por ejemplo. O a otras cosas como la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego finalmente tenemos la anemia, que son problemas que tienen que ver con la sangre, porque nuestros glóbulos rojos no son como deberían ser, sino que son o son más grandes o son más pequeños y no logran llevar el oxígeno a través de todo nuestro cuerpo. Y eso nos provoca anemia y por eso nosotros debemos comer o se suele comer cosas que tengan hierro para, para tratar de combatir esta anemia. Luego tenemos la tuberculosis, que es una enfermedad de tipo bacteriana. Hemos visto varias enfermedades de tipo virus, pero en este caso es provocada por una bacteria. Se transmite a través del aire y afecta a los pulmones. ¿Ya? Y básicamente lo que hace es que empieza a destruir nuestros pulmones, nosotros, nuestros alveolos, y empezamos a toser sangre. ¿Ya? Porque empieza a romper nuestros pulmones y en nuestros pulmones hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y entonces al romper estos vasos sanguíneos, al toser, empezamos a escupir sangre que viene de nuestros pulmones y nos provoca la muerte. Obviamente esto puede ser tratado. Y finalmente tenemos el Alzheimer, que es una enfermedad más de tipo mental, ¿no es cierto? Que básicamente empieza a destruir nuestro cerebro. Y al destruir nuestro cerebro, no, de partida esto no tiene cura. Y al destruir nuestro cerebro, empieza a destruir partes del mismo que tengan que ver con la memoria. Entonces empezamos a perder la memoria, a olvidarnos de cosas, empezamos a tener desorientación espacio-temporal. De, por ejemplo, yo no sé dónde estoy, no sabía que esta pieza era tan grande. Eso me refiero con espacio-temporal, de no saber dónde uno está y el espacio no saber cómo es. ¿Ya? Eso finalmente nos provoca el Alzheimer.